Bueno, hola y bienvenidos a un nuevo programa aquí en Contracultura, en el podcast de Contracultura. Qué gusto poder estar con ustedes hoy día. Y el momento de la grabación de este programa, martes 4 de febrero del año 2025. Grandes cosas sucediendo en el mundo. El último programa tenía el título que decía esto ya es demasiado grande para ocultarlo. Bueno, yo no sé cómo ponerle a este programa porque esto es mucho más grande incluso de lo que vimos en el programa anterior. Y estamos sorprendiéndonos día a día, minuto a minuto, con todo lo que está saliendo con esta nueva administración de Trump. Tenemos que pensar que llevamos 14 días en esta nueva administración y en la cantidad de cosas que han salido, los rebotes que tiene todo esto para diferentes países del mundo, cómo se está alineando el escenario internacional en una nueva dirección, es absolutamente impresionante. Y todo esto, por supuesto, porque Estados Unidos está cambiando el rumbo. Pero yo les digo, no sé qué título vamos a ocupar para este programa, donde tengo un gran invitado, un amigo de la casa que muchos de ustedes conocen, que nos trae reportes especiales, ¿no? Que habla de economía, de la situación económica, ¿no? De la situación geopolítica, de la situación política también de muchos países, y también hemos tocado el tema de lo que ha pasado en Brasil con él. Así que va a estar esto absolutamente imperdible y tenemos que ver todo esto en la dimensión que corresponde, ¿no? Las cosas están cambiando y nosotros siempre hemos sabido que con fe y optimismo podemos darle la mano, dar vuelta a la situación, ¿no? Y lo que acaba de pasar, y quiero que me pongan mucha atención en esto, en Estados Unidos tiene repercusiones impresionantes para todo el mundo. Y me refiero al escándalo del USAID, esta agencia, ¿no? Que se encarga, según ellos, de administrar ayuda, programas de ayuda, así, en otras partes del mundo, y con la bandera de Estados Unidos, ¿no? Y con el dinero, además de los contribuyentes norteamericanos, que ha estado metida en una serie de cosas dudosas hasta la fecha. Muchas de esas las hemos visto aquí en el programa. La hemos visto como lo que pasó en Ucrania, ¿no? Cómo se financió toda esta revolución para derrocar a Poroshenko. Esta agencia USAID estaba metida ahí. Lo vimos aquí en un documental en Contracultura. Y esto, lo que acaba de descubrir Elon Musk con Doge, este departamento en el fondo es un departamento que se acaba de crear para optimizar los recursos del Estado, ¿no? Y hacer adelgazar de alguna manera el Estado, eliminar la burocracia. Bueno, lo que acaba de descubrir, donde además no le estaban permitiendo entrar a los registros de la agencia porque decían que no tenía la autorización de seguridad, el security clearance, ¿no? Correspondiente para poder acceder a ciertos documentos clasificados de la agencia. Y acaba de descubrir un escándalo. Y esto rebota por todo el mundo, en las elecciones, en los planes de manejo agropecuario, planes forestales, en bomberos. En el caso de Chile estoy hablando, por ejemplo, en todo lo que está pasando en Brasil, con las elecciones en Brasil. Esto es monumental lo que vamos a ver hoy día. No te vas a querer perder un segundo del programa. Viene ya nuestro invitado Juan Ignacio Valenzuela, tan querido. Vamos a un pequeño corte y ya volvemos. Bueno, y el programa del día de hoy en Contracultura es presentado por micasino.com. Juega, gana y sobre todo cobra. Aquí vas a poder encontrar una serie de juegos que son muy entretenidos y lo más genial de todo esto que vas a poder encontrar deporte. Vas a poder ver algunas transmisiones en vivo incluso y vas a poder encontrar todos tus equipos favoritos de fútbol. En el caso de que te guste el fútbol, están las ligas, están los equipos, vas a poder encontrar todo eso aquí en micasino.com y por supuesto ganar dinero con esto. Así que utiliza hoy el código CONTRA. Si utilizas el código CONTRA, tu primer depósito se va a ver duplicado. Y si ya tienes una cuenta con el código CONTRA, al depositar vas a tener un 25% de incremento en tu depósito. Así de simple. Utiliza el código CONTRA para registrarte y juega ahora en micasino.com. Juega, gana y sobre todo cobra. micasino.com. Bueno, aquí estamos de vuelta en el podcast de Contracultura y no quiero perder un segundo. ¿Cómo estás, Juan Ignacio? Bienvenido.
tuve que hacer una pequeña introducción al programa el día de hoy porque son muchas las cosas que están pasando. ¿Cómo estás, amigo mío? Bienvenido al podcast de Contracultura, tu casa una vez más. Gracias, Carlos. Esperamos hacer un programa importante. Ya mencionaste cosas que son brutales y aquí Brasil no queda fuera de estas revelaciones del señor Musk y de Michael Benz, que es el ex agente que ha estado informando y que es noticia aquí en Brasil en este momento en casi todos los canales patriotas. Increíble, ¿eh? Esto tiene repercusiones en prácticamente en India, en Brasil. Hay que poner atención que estaba haciendo USAID en Chile. ¿Sabes lo que estaba haciendo? Estaba trabajando con bomberos de Chile. Estaba en el manejo de los incendios forestales. Los encontraron financiando estos estudios de ganancia de función que siempre se negaron y se trataron como cierto este tema de desinformación, con todo lo que pasó con el COVID-19 también. O sea, esta gente está metida en todas las aristas, en el tema de las elecciones. ¿Qué pasó en Brasil? Lo que habló Mike Pence, creo que es, ¿no? El que acabas de nombrar. Sí, correcto, Michael Benz. Es Michael Pence. Bueno, sí, lo que ha estado, como te comentaba hace un par de segundos, lo que ha sido noticia en las últimas 24 horas, esto explotó ayer, fueron las declaraciones de Michael Pence y que se unen justamente con las declaraciones de Elon Musk, que habla de una bola de gusanos. ¿Ah? Sí. Aquí lo traducen como vermes. Y el USA participó activamente en Brasil y probablemente lo hizo, bueno, tú mencionaste India, ¿no es cierto?, como era foco para que India no se redijera Modi. Sí. Aquí en Brasil tuvieron éxito con Bolsonaro y la participación fue activísima a través del Departamento de Estado, a través de ONG, a través del USA, a través del Ministerio de Transportes de Estados Unidos, se llama de otra forma, a través de los programas de agricultura aquí en Brasil, donde hubo financiamiento y también entrenamiento para activistas, publicistas, medios de comunicación. No te olvides de que Globo en Brasil es un enano financiero. Sí. Tiene menos del 1% de participación en el mercado, pero sin embargo recibe una cantidad impresionante de dinero del gobierno y que le permite estar prácticamente en todos los medios, en todo el país, con distintos canales. Y esto ya se está abriendo en este momento una comisión dentro del Congreso para ver el trasfondo, la cantidad de dinero, quiénes fueron las personas y las empresas y las instituciones que recibieron dinero a la oposición para oponerse a Bolsonaro. Pero eso no se queda ahí también, porque hace más o menos unas 3 o 4 semanas atrás, acuérdate, antes que Trump asumiera, Zuckerberg se cambió de bandera, porque claro, si no se cambiaba de bandera, iba a parar a usar un traje a raya con amenazas de Trump, y eliminó, ¿no es cierto?, lo que eran los comités de censura en distintos países. Y Brasil no fue la excepción. Uh-huh. Y él destapó qué es lo que había estado pasando durante el periodo de elecciones con Bolsonaro. Más o menos, para que tengas una idea, las noticias relacionadas con política en Brasil equivalen más o menos al 8 al 9% del total de participación en redes sociales en Brasil. Lo que hizo Zuckerberg con Meta, al romper, ¿no es cierto?, la posibilidad de, esto lo puedes traducir tú mejor a los oyentes de este canal, ¿qué fue lo que pasó, ¿no es cierto?, que hicieron el shadow banning, ¿cierto?, ese que impedían, ¿no es cierto?, que cuando cada programa que saliera al aire tuviera visión, censuraron, cerraron canales, y ese 8% normal de política que se va en Brasil se redujo al 2%, es decir, cortaron de raíz y de cuajo todo tipo de información que provenía de agentes que tuviesen que ver en las distintas redes sociales que manejaba Zuckerberg. Instagram, Facebook, esto es gigante. ¿no? Esta es la misma gente que habla de interferencia, la misma gente que habla de interferencia electoral en la Unión Europea o en el Reino Unido, o cuando Musk apoya, por ejemplo, a la AfD en Alemania, AfD en Alemania. Claro. Ahora, imagínate que esto sucedió en Brasil.
yo le haría la pregunta a todos los que están oyendo este canal, que están en Puerto Rico, que están en Panamá, que están en México, que están en Chile. ¿Ustedes creen que en sus propios países no sucedió lo mismo? Si sucedió en India. Ahora, esta agencia norteamericana estuvo en coordinación con la OTAN. Entonces, en el reportaje que apareció ayer, se mencionaban el Die Welt, que es un diario alemán, se mencionaba la OTAN misma como participando dentro de la interferencia electoral en India y en Brasil, se mencionaban diarios franceses. Sí. Entonces, imagínense el escándalo a nivel internacional para empujar, ¿no es cierto?, ciertas ideas y ciertos políticos para que ganara las elecciones y eliminar la posibilidad de que la competencia, en este caso de Bolsonaro, en Brasil, quién sabe qué otras cantidades de platas irán a aparecer en el camino. Y como dice Musk, esta bola de gusanos que tiene el USAID es impresionante. Está recién partiendo. No, esto está Y recién ya partiendo. explotó aquí en Brasil. Claro. Recién partiendo. Para poner esto en contexto, porque hay que entrar a explicar las implicancias que tiene esto. Trump a todo esto y su administración el lunes decidieron cerrar esta agencia, el USAID, que durante años, ¿cierto?, ha entregado miles de millones de dólares que son de los contribuyentes estadounidenses y lo hacen a otras naciones, ¿cierto? Y por supuesto le dijo a los empleados que finalmente no se presentaran, hicieron una protesta, algunos de ellos afuera de la sede, para mi gusto haciendo ya el ridículo, tratando de defender algo que es absolutamente indefendible, porque nosotros sabíamos y habíamos informado de las implicancias que tenía esta agencia exclusivamente en cosas que estaban pasando en Afganistán, que estaban pasando en Ucrania, ¿no? Y finalmente ordenaron el cierre. Pero, y Marco Rubio, todo esto fue nombrado administrador interino mientras, ¿cierto? Me imagino que esto es algo de transición, mientras los izquierdistas, por supuesto, estaban enfurecidos afuera, porque, como dices tú, esto es mucho más grande. Aquí se está moldeando la narrativa, se le está diciendo a los medios de comunicación a quién atacar, ¿no? Y eso, cuando usted tenga que votar por alguien, le puedo dar un consejo, ¿no? Vote por el que la prensa está atacando, ¿no? Al que lo invitan a los programas para tratar de buscarle las yayas, como decimos, ¿cierto? Las heridas, o tratar de meterlo en alguna encerrona para crear algún tipo de escándalo. Así que ellos están afirmando ahora que todo esto va a causar un daño gigante, incalculable. Pero veamos la lista, porque hay una lista que publicó para justificar esta acción, una lista que publicó la oficina de prensa de Trump, donde la USAID, algunos de los proyectos ofensivos en que había metido dinero de los impuestos norteamericanos, ¿no? Entre estos estuvieron millones que fueron a parar a esta famosa EcoHealth Alliance, ¿no? Esta organización que estuvo involucrada en las investigaciones en el laboratorio de Wuhan, China, del que tampoco se podía hablar, curiosamente, ¿no? Este tema no se podía tocar y ahora podemos entender por qué, donde probablemente surgió este virus chino, el COVID-19, que, como dijo Musk, mató a millones de personas en todo el mundo y publicó en un Twitter el otro día, ¿no? Entonces, tenemos 1,5 millones de dólares para promover la diversidad, la equidad y la inclusión en los lugares de trabajo y las comunidades empresariales de Serbia. Imagínate cómo van subvirtiendo a un país como Serbia, que hay que entender, hay que estar en Serbia para entender cómo son los serbios, ¿no? $70,000 para la producción de un musical Day en Irlanda, otro país, ¿no?, fuerte, ¿no?, en carácter, tratando de subvertirlo. 2,5 millones de dólares para vehículos eléctricos en Vietnam. $47,000 para una ópera transgénero en Colombia. Imagínate. $32,000 por un cómic transgénero en Perú. 2 millones de dólares para cambios de sexo y activismo LGTB en Guatemala. En el sector turismo en Egipto recibió 6 millones de dólares. Hubo financiación, además de cientos de miles de dólares, para una organización sin fines de lucro que estaba vinculada a organizaciones terroristas designadas, incluso después de que un inspector general iniciara la investigación. Estas son algunas de las cosas, ¿no? Algunas de las cosas que han trascendido, que informó la oficina de prensa de Trump. Esto es para hacernos una dimensión, ¿no?,
solamente de lo que significa esto y lo más importante, el control de la narrativa, amigo mío, en diferentes medios de comunicación que también estaban recibiendo instrucciones, ¿no? Por decirlo menos y ser bastante elegante. Es interesante volver atrás en lo que acabas de decir hace un segundo. Irlanda era el país más católico del planeta hace 40 años atrás. Ahí tienen. Entonces la pregunta viene, ¿hace cuántas décadas han estado subvirtiendo? ¿Hace cuántas décadas han estado lavándole el cerebro a las personas en el planeta? La cantidad de dinero que tú mencionaste recién, yo creo que no es nada. Le faltan muchos ceros, le faltan muchos ceros hasta que lleguemos al total y recién esto está partiendo. Claro que faltan muchos ceros. O sea, estamos hablando de una organización que tiene más de 10.000 empleados y que solamente el año fiscal del 2023 gestionó más de 40.000 millones de dólares. 40.000 millones de dólares. 40.000 millones de dólares. Imagínate. Y eso es a través de USAID, porque si nosotros sumamos los apoyos que se han estado dando a través de otras agencias gubernamentales, a través de la OTAN, aquí en Brasil ya se descubrió, por ejemplo, que ONG relacionadas, como tú mencionabas, lo que está sucediendo en Chile, están asociadas a lo que es la agricultura, la preservación del Amazonas, a estudios hidrográficos que tenían asociadas al gobierno de los Estados Unidos de alguna forma, estaban absolutamente metidos en entrenamientos y en financiamientos, ¿no es cierto?, a cientos de canales de YouTube, de periodistas, de redes oficiales de televisión y radio. O sea, eso, imagínate cómo habrá sido en India, que es un país que tiene 1.400 millones de habitantes. ¿Cómo habrá sido mover la aguja en Honduras, en México, con la última elección de AMLO? ¿Cómo habrán bloqueado y habrán fomentado justamente que la actual continuadora del legado de AMLO esté en su poder? ¿Cómo lo habrán hecho? ¿Cómo habrán participado en las votaciones? La votación electrónica, de voto electrónico en Brasil estuvo absolutamente falseada y bloqueada justamente con amenazas de Biden, que mandó en su momento, algunos meses antes de la elección, mandó al representante militar para que conversara con las Fuerzas Armadas de Brasil y que aceptaran la elección, que aceptaran la votación y no hicieran escándalo, amenazando. Esto es tremendo, porque aquí estamos hablando, como dice en un artículo de Lew Rockwell, él dice, la USAID no es lo que usted ve cuando, en el fondo, lo que está tratando de explicar no es cierto los paquetes de arroz con el logo, sino que llegan a través de aviones cuando hay una catástrofe natural, algún terremoto, etcétera, estas bolsas de arroz y granos con el logotipo de USAID, sino que la USAID es un componente, dice, clave de las operaciones de cambio de régimen del gobierno estadounidense en todo el mundo. Ellos gastan miles de millones de dólares cada año para apoyar a ONGs en el extranjero, las famosas ONGs, ¿no?, que tanto hemos hablado aquí y que ahora se prueba todo lo que hemos venido diciendo en el extranjero, que funcionan como gobiernos en las sombras, socavando los gobiernos elegidos que los intervencionistas estadounidenses quieren derrocar. Pero fíjate, es que esto es gigante, porque los izquierdistas siempre se quejan de la intervención americana, de la intervención de la CIA. ¿Y qué van a decir ahora? No, cuando el gobierno es del lado de ellos, no les molestan los famosos gringos que ellos critican, que digo gringos porque se refieren ellos de esa manera, no es por ser despectivo, ¿no? Me entenderán. Entonces, ¿por qué esta gente ahora no habla de todo esto? Es una falsedad gigantesca, ¿no? Cuando en el fondo la USAID, el gobierno norteamericano, apoya el cambio de régimen en Brasil, porque eso fue lo que pasó. ¿Quién puso a Lula ahí? ¿Quién apoyó a Lula? ¿No fue la izquierda norteamericana? ¿No fue la CIA además la que estuvo ahí? Esto es gigante, es gigante. La pregunta, Carlos, aquí es, ok, se va a destapar esto, vamos a conocer los responsables, vamos a saber quién está detrás. ¿Y qué viene?
¿Podrá hacer algo México con su candidata electa? ¿Podrá hacer algo Estados Unidos con Biden y su grupo? ¿Podrá hacer algo Brasil? Porque las dimensiones son impresionantes, pero como es una caja negra, se difumina, ¿no es cierto?, el responsable. Habla de 10.000 empleados, pero el que estaba en la última lista, en la última planilla, él dice, yo obedecí órdenes, y el de arriba va a decir lo mismo. ¿Quién es el responsable al final, Carlos? Porque esto es, porque el que no se haya elegido a Bolsonaro tiene repercusiones importantes. El que no se haya elegido al candidato opositor en este país o en otro país, ¿no es cierto? El que Trump no haya sido reelecto también tiene consecuencias. ¿Quién paga esas consecuencias? Sí, la censura sistemática, ¿cierto? El ocultamiento de información, el tachar de desinformación ciertos aspectos claves, de utilizar palabras que creó la CIA como teoría de conspiración. Bueno, todo ese tipo de cosas es lo que estamos hablando acá. Eso es interferencia. Exactamente. Mira qué interesante lo que acabas de mencionar, porque justo lo que tú acabas de decir es un capítulo aparte, que se mencionó justamente ayer, que tiene que ver cómo en un momento determinado ciertas palabras se censuraron en todas las redes sociales. Se comenzó a hablar de ciertas cosas y todos al mismo tiempo. Si todos tú al mismo o yo tiempo. o cualquiera, si tú y yo quisiéramos hacer eso, sería imposible, no tendríamos los recursos para hacerlo. Y ellos lo hicieron. Y lo hicieron a nivel internacional. Es imposible. O sea, todos comenzaron a hablar. Es imposible. Para nosotros es imposible. Es imposible, yo te lo digo como comunicador, porque muchos, por ejemplo, lo que se hablaba, ¿cierto?, en la esfera, por poner solamente un ejemplo de lo que pasaba en los canales chilenos, bueno, los canales de YouTube, me refiero, cada uno sigue en un tiempo nosotros teníamos una coordinación, ¿no? Una coordinación me refiero porque seguíamos había un instinto, digamos, en que estábamos conectados, pero después empezaron, como esto creció, empezaron a haber figurillas, empezó a haber gente que quiere hacer de esto también llevar harina a su propio costal, ¿no? Y se empezó a difuminar todo esto. Entonces, ya no es el mismo intento de combatir, ¿cierto?, al globalismo como estaba en un principio, sino que ahora es una cosa mucho más disímil, ¿no? Con distintas narrativas, con gente que se ataca entre sí misma, etcétera, con gente que simplemente ve esto como un negocio. Entonces, yo te lo digo, es imposible coordinar una acción de esa manera sin tener una coordinación, ¿no? Sin hacer reuniones y sin tener los fondos para hacerlo. Exacto. Hablábamos de las consecuencias, hablábamos de la no reelección de Bolsonaro, hablábamos de 1000 cosas como la de Trump, pero hoy día nosotros tenemos en Brasil a personas que en este momento están refugiadas en Estados Unidos y son en este momento víctimas de una censura brutal armada por esta caja negra donde participó Zuckerberg, ¿no es cierto? Que a mí me parece increíble, me parece absolutamente impresionante que alguien de la estatura de Zuckerberg, él diga que hubo censura y lo diga con todo su detalle, que cambiaron los algoritmos para que ciertas palabras no fuesen abiertas para que el público las viera y que nadie le diga, oiga, usted me censuró, yo cerré el canal, perdí auspiciadores, no sé, tuve problemas económicos, pero hubo gente, por ejemplo, que como la Ludmila Grillo, ex jueza, que se tuvo que ir a Estados Unidos, a refugiarse a Estados Unidos, porque por la persecución que dejó de la justicia, ella perdió su trabajo en Brasil. Hablemos de Alan dos Santos. Sí, Alan dos Santos, por ejemplo. Alan dos Santos es uno de los asesores que tiene, me parece, Rubio en Estados Unidos para América Latina. Hablemos de Rodrigo Constantino, hablemos de Pablo Figueiredo. Sí. Son personas que tuvieron que irse del país, que eran youtubers, por persecución a él, a ellos, a su familia, a la hija de uno de estos personajes que le acabo de mencionar, le hicieron revisiones vaginales para verificar si tenía o no tenía un celular escondido, si hablaba con el papá, por el hecho de que el papá había hablado contra el Supremo Tribunal de Brasil. Daniel Silveira, que estuvo en prisión por hablar contra el voto electrónico. Bolsonaro lo indultó. Luego el Tribunal Supremo lo volvió a meter a la cárcel y ahora está con tobillera electrónica e impedido de poder ser electo o candidatarse políticamente. Esos son los costos de los que se ven dentro de los miles que pueden haber en toda América Latina
y en Estados Unidos. ¿Quién paga eso? No, increíble. O sea, aquí hay una cosa que también, como me decía un amigo el otro día que tenía bastante razón, no solamente Zuckerberg que hace estas declaraciones y se junta con Trump y revela todo esto, donde él dice, bueno, yo no, en el fondo nosotros somos unos meros intermediarios en esto y el gobierno nos presionó. ¿Quién es?, le preguntó Joe Rogan. Bueno, la administración de Biden. Entonces, pero fíjate tú que cómo deben haber estado las personas que tienen acciones en Meta, porque la gente se olvida que esto es, al final es una empresa, por mucho que la puedan presionar y la puedan utilizar, ¿no? Porque yo creo que hay mucho más allá de prácticamente una puerta trasera, ¿no? Meta para recabar información de los usuarios y bueno, podríamos hablar horas de eso. Pero los accionistas le tienen que pedir cuentas a Zuckerberg y decirle, bueno, anda a hablar con el presidente nuevo, porque viene entrando Trump, ¿no? Y estás yendo en contra de la corriente. Nosotros queremos que suban las acciones. Y fíjate que las acciones han subido. No sé si será producto de eso, pero por lo menos este mes tienen una predicción para bajar un poco, pero desde el 21 de enero, si uno ve la proyección de las acciones, tú que eres bueno para ese tema, bueno, yo estoy viendo aquí que ha habido una subida significativa. O sea, estábamos hablando de $600 y ahora ya van en $702 desde que entró aproximadamente la administración de Trump, ¿no? $626 hasta $700. Imagínate la presión que tiene que haber, que eso es lo que quiero que la gente también entienda, porque esto no solamente es una cosa, una lucha entre, solamente como lo ven mucho, entre buenos y malos, ¿no? Sino que aquí hay mucho más en juego. Está el negocio, están las presiones del gobierno, la manera en que funciona la bolsa. Esto es mucho más complejo siempre. Y ahí se diluye la responsabilidad, ¿no es cierto? Porque ya hay quien, como dices tú, ya no importa si eres de derecha o izquierda, es cuánta plata me dejas arriba de la mesa. Pero lógico. Bueno, es Exactamente. impresionante. Efectivamente, lo que tú estás diciendo, estoy revisando las acciones de un año a la fecha de Meta y no paran de subir. Insólito, un delincuente de ese nivel maneje la información y nos quejamos de los chinos, nos quejamos de TikTok. No, Lo que claro, me es da que más eso, risa. exacto, porque eso es lo que están diciendo ahora, como que TikTok fuera el único malo y todas las empresas en el fondo hacen exactamente lo mismo, ¿no? Y eso es lo que se ha instalado muy bien. Entonces, aquí yo te quiero preguntar, porque aquí esto lo que nos está mostrando con todo este análisis macro, ¿no? De lo que estamos viendo aquí a 35.000 pies de altura, ¿no? Para poder aterrizar en los distintos países, y eso es lo que quiero que vayamos profundizando en lo que ha pasado en Brasil, que ha sido una pieza absolutamente clave y que lamentablemente por un tema de idioma, ¿no? La gente no ha podido lograr comprender lo que eso significaba, pero se ha ido copiando exactamente lo mismo en diferentes partes, incluso algunas cosas en el propio Estados Unidos, ¿no? Pero lo que nos dice esto es que prácticamente ya no hay medios de comunicación independientes. En países donde han sido completamente intervenidos por el USAID, como en el caso de Ucrania. Porque esto viene, estamos hablando de Ucrania, estamos hablando de Georgia, perdón, y tantos países más que han sido intervenidos por estas políticas. Y curiosamente es donde están todas las catástrofes. O sea, ¿qué hacen? Metido entrenando veterinarios y después salen con la gripe aviar. Porque eso estaban haciendo en Chile, ¿no? Lo hicieron en Chile, lo hicieron en El Salvador, hicieron estas cooperaciones triangulares que ellos hablan. Entonces, ¿cómo se ha tomado esto en Brasil? Porque hay una red ahí impresionante de comunicadores que además están todos desmonetizados, por supuesto. Sí, mira, a ver, voy a tratar de dar una visión bien amplia y por favor interrúmpeme si es que me voy muy rápido o algo no queda claro. Brasil, tú mencionabas que es un país atípico por un tema de idioma, efectivamente, pero también es atípico en muchos sentidos, porque Brasil tuvo un Bolsonaro. La derecha, antes que existiera Bolsonaro, era prácticamente inexistente. Y lo que manejaba Brasil eran grupos, ¿no es cierto?, políticos que se autodenominaban de centro, o de centro derecha, o de izquierda, y ellos administraron el país durante décadas. El fenómeno Bolsonaro
quebró esta estructura. Fue como un Trump, la verdad, en ese sentido muy Ujú. similar, en que, en que Bolsonaro, incluso muy al final de su mandato, él se acopló a un partido, que es el partido más grande de Brasil, el PL, pero era un señor sin partido, ¿no es cierto?, que tuvo que hacer alianzas para llegar al poder. Ahora, Brasil tiene una condición que es atípica a nivel de Latinoamericana y que es un monstruo de país en términos de territorio, pero eso es un enano en relación a la población, porque tiene 200 millones de habitantes en el sexto país más grande del planeta. Entonces tú puedes ir horas y horas y horas por las carreteras y no te encuentras a nadie. Y hay algunas ciudades que tienen una población un poco mayor, como la de Sao Paulo, que tiene una población extraordinaria de 24 millones, pero el resto del país, entonces, está muy fragmentado, lo que hace que las comunicaciones sean difíciles de llevar a cabo. Y ahí nació O Globo, ¿no es cierto?, que es la perdición más absoluta, que el Globo se convirtió en una fuente, ¿no es cierto?, de teleseries o de series o novelas para el resto de América Latina que se metieron en las casas de las personas, ¿no es cierto?, y colocaron todo lo que es, ¿no es cierto?, la política woke, y de transgénero, de homosexualidad, de aborto, de mil cosas que el común brasilero no estaba en su léxico. Un señor que estaba en un campo, que estaba alejado de todas partes, y de repente empieza a ver cosas a través de la televisión, que sus hijos se empiezan a alimentar con eso, y se generó, ¿no es cierto?, una masa monstruosa de estudiantes formados por una educación, no te olvides que la teoría de la liberación nació aquí en Brasil. Entonces la Iglesia Católica se escindió de la Iglesia tradicional y generó una iglesia muy marxista, ¿no es cierto? Eh, y se, y se fragmentó la sociedad en una forma muy complicada. Y comenzaron en forma muy inteligente, ¿no es cierto?, con esta cosa que es un globo, que se metió en las casas con las noticias que están totalmente adoctrinadas. Brasil está viviendo atrocidades espantosas de hambre, de pobreza. Piensa que en Brasil hay casi 40 millones de personas que no tienen un lugar para hacer sus necesidades básicas. Estoy hablando del baño, WC, ¿no? Sí. Y pobreza, gente que pasa hambre. Hay 36 millones de personas que tienen hambre en Brasil, dicho por el mismo sátrapa que es Lula. Entonces, todas esas noticias fueron tapadas y Ujú. se creó una raza, ¿no es cierto?, de personas hoy entre los 25 y los 45 años que son muy de la onda de Lula. Que apareció un Bolsonaro, que nadie da bola por él. Él era un diputado que estuvo muchos años en el Congreso y los medios de comunicaciones tradicionales lo bloquearon. Entonces Bolsonaro creó una red, ¿no es cierto?, a través de sus aliados, de sus amigos, de WhatsApp. O sea, eran cientos y miles de grupos de WhatsApp, donde cada grupo de WhatsApp tenía 100, 120 personas, y cuando la cabeza, ¿no es cierto?, daba una instrucción, el resto lo publicaba, y esto lo comenzó a rodar. Y esto estoy hablando de una cosa que sucedió hace 6, 7 años atrás, es bastante reciente. Entonces, Brasil que, se, que creó una estructura súper interesante, ¿no es cierto?, donde nacieron muchos youtubers. Es normal que un youtuber brasileño tenga 1 millón o 2 millones de personas. Youtuber político, el tema Sí, político claro. es árido, Mm. no es una cosa entretenida, ¿no es cierto? Hay cosas que son mucho más atractivas, ¿no es cierto?, para el común de la gente, y sin embargo hay grupos de WhatsApp, grupos de youtubers que no hacen un programa diario, hacen 4 o 5 programas diarios, y cada programa tiene 300, 400 mil vistas. O sea, esa cosa impresionante, y eso nació con Bolsonaro. Y Bolsonaro dijo: señores, la familia es primero. Costó mucho. Señores, creemos en la familia tradicional, creemos en los valores tradicionales. Un candidato que se acercó a la religión cristiana, evangélica y católica, su mujer es evangélica, un tipo que no tuvo miedo de hablar de Dios, hablaba permanentemente, y esto penetró, y se produjo un quiebre profundo en la sociedad brasilera, y hoy día, ¿no es cierto?, podemos ver una cosa que es impresionante, ¿no es cierto?, que sigue siendo Bolsonaro tremendamente atacado por una cantidad de estupideces que tú no te puedes imaginar, los puedo mencionar más adelante, que acosa ballenas, que ocultó el carnet del COVID, que no se había vacunado, cosas de ese tipo, que lo llevaron a la justicia.
Y en la última elección que hubo el año pasado, a finales del año pasado, para concejales y para alcaldes, el PT prácticamente desapareció. Brasil es un país que tenía 32 partidos, 32, 33 partidos, y hoy día hay 28. Hubo partidos que no recibieron ningún voto, por lo tanto desaparecieron, y se concentró en las tres primeras opciones de partidos, candidatos de derecha y candidatos de centro derecha, arrasando y dejando fuera a la izquierda en Brasil. Hoy día Brasil han hecho lo posible, ¿no es cierto? El Congreso, que también tuvo una cantidad, el próximo año tiene elecciones, pero en la última elección con Bolsonaro se produjo una renovación de una parte del Congreso que hizo que muchos de la izquierda salieran del Congreso y subieran candidatos del PL, del partido de Bolsonaro, y que generaron un vaso, una represa importante para que muchas de las leyes impulsadas por Lula se bloquearan en el Congreso. Entonces, Brasil es interesante porque es un ratón de laboratorio copiable para otros países de América Latina en muchos sentidos, donde es importante la unión, ¿no es cierto? Donde es importante la transparencia, donde es importante la familia, tener candidatos que tengan valores y sobre todo independizarse de la porquería que es lo que USA, que con lo que comenzamos en esta conversación, que son el gobierno norteamericano a través de toda su red de difusión de porquería y basura en el resto de América Latina, no puede penetrar en las redes como WhatsApp. Entonces están justamente como lo están haciendo en Europa. Sánchez, ¿no es cierto?, está buscando justamente bloquear a todas las redes sociales, hacer leyes para impedir que haya libre expresión. En Brasil trataron de hacerlo, el Congreso lo vetó, y Trump, ¿no es cierto?, en Estados Unidos, que habla de la libertad, es una cosa que tenemos que copiar en cada uno de los países latinoamericanos para que estas cosas que están pasando en Estados Unidos, que están pasando en Brasil, sean copiables por el resto de América Latina, y que nazcan más canales como el tuyo. Ojalá que nazcan muchos otros canales para que la gente tienda a salirse de los canales de información tradicionales, que son los que están prácticamente quebrados, porque si hablamos, por ejemplo, los medios de comunicación típicos de Chile están todos quebrados, y sin embargo subsisten a través de estos apoyos de estas organizaciones internacionales que les mandan los artículos hechos, donde ellos lo único que tienen que hacer es firmarlos y publicarlos, con justamente el beneficio de recibir a final de mes un cheque de estas organizaciones internacionales. Esto es tremendo, es tremendo. O sea, tú solamente lo que estás explicando es lo que ha pasado en Brasil, que ahora, por supuesto, ya no están todos tan contentos con el señor Lula, y ha pasado como el factor Boric, ¿no? Que era necesaria la vacuna de este socialismo, ¿no? Que finalmente siempre termina en comunismo, que esa es la puerta de entrada, nomás para que suene más bonito, pero la mayoría de la gente no quiere más, ¿no? Y están tomando una decisión mucho más radical hoy en día, que es volver al orden y a la disciplina, lo que ha caracterizado a Chile, que finalmente, a final de cuentas, nos gusta el orden, ¿no? Nos gusta el orden, y la tendencia natural va hacia ese lado. Por eso también nos han metido también, yo creo yo, tanta inmigración, porque aquí todo está relacionado. Imagínate que el USAID estaba trabajando en Chile justamente como con las ciudades para prepararlas para la llegada de inmigrantes. ¿Adivina por qué? Por el cambio climático. Sí, señor, usted lo escuchó bien, ¿no? Por el cambio climático. La USAID está trabajando también estaba trabajando con la ONEMI, ¿no? ¿Cierto? Que es algo normal, ¿no? Porque estamos hablando de un terremoto, también del tsunami, etcétera. Pero estaban trabajando con la CONAF, ¿no? Con los bomberos. Y esto está publicado en la página de bomberos de Chile, ¿no? Que estrechaban lazos con la USAID, y adivina que estaban promoviendo las cosas de género y protección, ¿no? O sea, imagínate, la coordinación activa de la preparación para las temporadas de incendios forestales, que te dicen en la prensa que son por el cambio climático, ¿no? Pero si yo me voy a la página de la CONAF, y esto es lo que mencioné el otro día, es la página de la CONAF dice: entendiendo que el 99,7% de los incendios son provocados por acción humana.
por acción humana. 99,7% de los incendios son provocados por acción humana. Pero en la prensa nos dicen que son por el cambio climático. ¿Cómo van los incendios a todo esto en Brasil en la temporada de Lula, que no se ha hablado absolutamente nada mientras ponían a Bolsonaro, que estaba quemando toda la Amazonía? ¿Te acuerdas o no? Claro, los peores incendios son los últimos 40 años. Si me permites darte algunas cifras para que tengas una idea. Por favor, ayudar señor. Por favor. A nuestros auditores ahí. Pongámonos serios. Sí. No nos pongamos a llorar porque... No, si esto es una excelente noticia. Lo que pasa es que todo lo que... aquí está entrando la luz al cuarto oscuro, ¿no? El mejor desinfectante es la luz solar. Mira, vamos al grano. Respondiendo a tu pregunta, los peores incendios de los últimos 40 años. Lula. La mayor cantidad de muertes de indígenas. El primer año de gobierno batió récord. Espérate. Perdón, te voy a interrumpir. Repítelo de nuevo, porque decían que era Bolsonaro, ¿te acuerdas? Y ahora no sale en ninguna parte. Por favor, repite lo que acabas de decir. El genocida. Brasil tiene un tema con los indígenas y con la Amazonas, ¿no es cierto? Tiene una cantidad enorme de tribus, los Yanomami son los más importantes, que también están en Venezuela. Y existe todo unas políticas ambientalistas pro ayuda de estas personas. El Amazonas no se puede explotar porque hay que dejar que los indios sigan viviendo con taparrabos y limpiándose el trasero en las aguas de los ríos. No. Entonces, estoy siendo irónico y por favor, sí, claro, con mucho respeto. Entonces el tema de las muertes de los indios es un tema sensible. Y se ha producido en este momento un aumento exponencial de las muertes de los indios del Amazonas. Todo bajo este gran árbol, ¿no es cierto? El gobierno del amor, como le dice el gobierno de Lula. No, es verdad, el gobierno del amor. Del amor. Pero hay una cosa que me gustaría... Pero espérate, no mencionaste la cifra, o sea, no mencionaste que ahora los últimos incendios forestales han sido los mayores... Y nadie, durante Lula me refiero, y nadie ha dicho nada. Exacto. Y eso prueba que solamente utilizaron ese tema donde estaban metidas las famosas ONG, que Bolsonaro, te recuerdas que lo primero que hizo fue sacar a esa, no sé si la sacó físicamente o les cortó los fondos, creo que les cortó los fondos, cuando se generó todo este escándalo de los incendios en el Amazonas, que lo trataban de poner, de culpar y ponerlo como alguien que atentaba contra la naturaleza, el peor ser humano del mundo. Exacto. A ver, vamos a volver atrás un segundo. Efectivamente, Bolsonaro, cuando apareció en el gobierno, una de las primeras cosas que hizo fue eliminar ONG. Hay casi 4.000 ONGs en Brasil. ONG financiadas por los gobiernos de Holanda, por los gobiernos de Suiza, por los gobiernos de Estados Unidos, etc. Muchas de esas ONG recibían dinero del gobierno de Brasil, ¿ya? Cuyo objetivo era la preservación del Amazonas, el cuidado de los indígenas, qué sé yo. Y en realidad muchas de esas lo único que hacían eran arrasar con el Amazonas, sacar oro del Amazonas. Se descubrieron barcos durante el gobierno de Bolsonaro de ONG que llevaban oro extraído ilegalmente. Es importante entender que la producción de oro ilegal requiere de elementos químicos que destruyen los ríos, porque necesitan agua para eso. Entonces, fue una brutalidad. Lo que está haciendo Estados Unidos con Trump, en el fondo, es un poco lo que está haciendo también Milei y lo que hizo Bolsonaro, eliminar ONGs. A mí me hablan de un ONG y se me empiezan a parar los pelos. No, a mí igual. ¿Dónde está la Greta Thunberg? ¿Dónde está Leonardo DiCaprio? Desaparecidos en acción, a pesar de todos los incendios que ha tenido el Amazonas. DiCaprio tiene que estar en el yate, ¿no? En su yate. Sí, claro. Pero él hablaba, ¿no es cierto?, del genocida de Bolsonaro, que mataba indios en el Amazonas, en fin. Entonces, el tema de las narrativas es tremendamente importante. ¿Y por qué son importantes las narrativas? Porque es lo que la gente lee. La gente que está en su casa, que no tiene mucho tiempo para leer o para escuchar programas, lee los titulares. Entonces, en Brasil,
existe una institución que se llama el IBGE, el Instituto Nacional de Estadísticas, como se puede llamar en distintos países, que se llama de otra forma, y este Instituto Brasilero de Geografía y Estadística es el que genera toda la información relacionada con estadísticas sobre el país, desempleo, quiebra, valores del dólar, inflación, etc. Este instituto está administrado y dirigido políticamente por el ex director de la Fundación Lula, Márcio Pochmann. Aquí los que están escuchando pueden verificar lo que yo estoy diciendo, lo pueden googlear. Y esta institución es la que está entregando información a Brasil. Yo en Brasil, cuando estuve en Brasil durante mucho tiempo, me demoré muchísimo en intentar entender qué es lo que pasaba con la economía, porque por un lado aparece en Brasil informando al planeta entero que el año 2024 había crecido un 3 y tantos %, pero sin embargo tú recorres las calles y ves una pobreza espantosa, tú recorres las ciudades y ves cientos de locales cerrados, ves gente pidiendo dinero, la gente no pidiendo, no sé, no hay trabajo. En Brasil hay 27 estados. De los 27 estados, 13 hay más personas recibiendo subsidios del gobierno que trabajando. Este Instituto de Estadísticas de Brasil, a todas las personas, que son casi 20 y tantos millones de personas, a todas las personas que reciben subsidios del gobierno, los sacan de las listas de desempleo. Entonces aparecen como empleados. Entonces Brasil aparece con un desempleo cercano al 8%. Brasil, en los últimos 60 días, tuvo la mayor devaluación del planeta y es la moneda más devaluada del mundo. El Banco Central de Brasil vende todos los días cientos de millones de dólares para mantener el dólar bajo. Brasil tiene reservas importantes, acumuladas de muchos años. Tenía 370 mil millones de dólares y está reduciendo más o menos del 11 al 15% de sus reservas mensualmente para mantener fortaleza del dólar, porque la fuga de capitales en Brasil es brutal. Sin embargo, el Instituto de Estadísticas de Brasil dice que está todo estupendo, que el desempleo baja. Por otro lado, el Banco Central de Brasil subió las tasas de interés. Las tasas de interés, aquí me permites un segundo, por favor. En Estados Unidos están cerca. Las tasas de interés que marca el gobierno de cada uno de los países independientes, democráticos, cuando tienen bancos centrales independientes, es lo que regula la cantidad de circulante, la cantidad de dinero que hay en la economía. Cuando sube la cantidad de circulante en la economía, aumenta la inflación. Entonces el Banco Central es el bombero que dice, señores, hay mucho dinero en la economía, hay que apagar el incendio, y sube la tasa de interés, porque el gobierno está gastando mucho. Entonces con eso enfría la economía. Estados Unidos, ¿no es cierto?, se vio frustrado en algunos momentos porque la tasa de interés subió demasiado por efecto del COVID, salió mucho dinero del gobierno a la economía y se produjo inflación. Entonces esa inflación, que es lejos el peor impuesto para los más pobres, porque cuando suben los alimentos, los que son más pobres compran menos alimentos, por lo tanto es muy agresivo subir los impuestos, hizo que en Brasil en este momento la tasa de interés es del 13.5%, mientras en Estados Unidos está del orden del 5%, en Chile está del orden del 5% aproximadamente, en Brasil el 13,5% y debería subir al 15%. Con el 15% de interés que el Banco Central coloca en la economía, los bancos, independientemente, toman esa tasa de interés como piso y sobre eso cobran interés para dar un crédito. Es decir, la economía está absolutamente congelada porque nadie es capaz de producir en su negocio, en su pyme, una cantidad de dinero tal que permita subsistir, tener utilidades y además pagar los intereses que significa pagarle a los bancos. Sin embargo, el Instituto de Estadística de Brasil dice que está todo bien, que no hay desequilibrio fiscal. Los impuestos en Brasil es absurdo, hoy día es obligatorio, ¿no es cierto?, que los animales, las mascotas sean cadastradas, sí, registradas. Sean registradas, ¿no es cierto?, en un patrón nacional, para luego cobrar impuestos por las mascotas. Entonces, el gobierno está desesperado subiendo impuestos. Hoy día hasta por las mascotas te quieren cobrar impuestos. Te van a cobrar impuestos. Hoy día las transferencias entre personas en Brasil estaban exentas de impuestos. Se produjo un escándalo hace 3 semanas atrás, donde el gobierno
iba a todas las transacciones superiores a los $800 mensuales, no en total, el gobierno iba a entrar a controlarla. El objetivo era justamente cobrar impuestos por esas transacciones. Bueno, esto generó un escándalo a nivel nacional, y hubo un señor, que me gustaría colocarlo aquí en tu canal en este momento, que es el futuro presidente de Brasil de aquí a 6, 7 años más, que se llama Nicolás Ferreira. Este es un muchacho que tiene 28 años de edad, es un monstruo, nació en el mundo de las redes sociales, para que te sientas orgulloso. Él tenía un canal de YouTube, el canal de YouTube logró un nivel de audiencia tan espectacular, tan grande, que fue elegido el diputado con la mayor cantidad de votos en la historia de Brasil, con 27 años de edad. Imagínate. De hecho, estuvo invitado al cambio de mando en Estados Unidos. Hoy tiene 28, imagínate cómo va a ser de aquí a algunos años más. Y él sacó un audio en Instagram de 1 minuto y medio explicando lo que era este impuesto. Entiéndanse bien que estamos hablando de un tema árido, pesado, como son los impuestos. Sí. Y sin embargo, tuvo 380 millones de vistas. 380 Brasil tiene millones. 220 millones. Claro. 303.80. Brasil tiene 220 millones de habitantes, claro, un poco menos en realidad. Lo fue visto, imagínate, hasta por el extranjero. 380 millones de vistas. Se convirtió en un monstruo y el gobierno tuvo que recular y impedir, ¿no es cierto?, que estas transacciones de $800 mensuales le colocaran impuestos. Pero el gobierno está desfinanciado absolutamente y necesita dinero. Y por ahí viene la gran pregunta. ¿Qué pasará el 2025 y el 2026? Oye, pero esto es lo mismo en todas partes, ¿eh? O sea, parece que estuvieras hablando de Boric, por ejemplo, sin ningún problema. Sin ningún problema, ¿no? Yo anticipo que esto es el fin ya del Foro de Sao Paulo y toda esta pesadilla, ¿no? Todo este sueño húmedo que tenían de hacer esta nueva de tipo Unión Soviética Latinoamericana, como ellos mismos lo describen, ¿no? Porque esto no es una fantasía mía, sino que a ellos se les ocurrió todo esto, con el apoyo también de la izquierda norteamericana, ¿no? Por supuesto, con el pacto de Princeton y cuánta cosa ha estado metida aquí para mantener a nuestros países pobres y por supuesto dependientes, y tratando de negociar al menor precio posible los recursos naturales, porque de eso se trataba incluso la nueva constitución que querían implementar en Chile, ¿no? Entonces, y todas estas ideas eran promocionadas además por esta misma gente de USAID. Entonces esto es una cosa de proporciones y me da la impresión que esto ya, el péndulo está llegando a tal extremo que la respuesta contra esta gente va a ser muy, muy fuerte, ¿no? Porque estamos hablando de una masa cultural que se está despertando y que lo que quiere en el fondo está cansada de la manipulación, ¿no? Venga del lado que venga, ¿no? Y eso creo que es algo positivo. Y estos gobiernos se están todos derrumbando. La gente no quiere que le suban más los impuestos porque ya no es un problema de subir un poco más los impuestos. La carga impositiva ya no es sostenible, digamos. La gente no tiene plata para pagar, para explicar esto en términos sencillos, ¿cierto? ¿Cuánto ha subido los alimentos en Brasil? Un país que los alimentos eran baratos, ¿no? Uno iba a otros países en general, y comer en Brasil, comprar 1 kilo de arroz, comprar café, lo básico, ¿no? Era muy barato. Era un país de alimentos baratos. Entonces ya la gente ya no aguanta más impuestos, no aguanta más esta ideología izquierdista, que es, no quiero repetir lo de siempre, que es un fracaso, porque ya todo el mundo se está dando cuenta que esto es insostenible. Usted no puede vivir con esta gente en el poder, que primero se lo roban todo, son los más corruptos. ¿Y qué más podemos decir aquí? Sí, esto se está cayendo a pedazos por todas partes. Claro, lo que pasa es que aquí es importante primero que nada
contarle a las personas, ¿no es cierto?, de qué es lo que está sucediendo. Si no, va a salir Trump y va a venir nuevamente Biden versión 2.2, y Boris ya se está hablando de una reelección en 8 años más. Entonces, si la gente no se cultiva, la gente no se culturiza, la gente no entiende qué está pasando, va a ser un descanso un tiempo. ¿Te fijas? Piensa tú que en Brasil en este momento el IVA, el impuesto de valor agregado, el valor que tú compras, que tú pagas al gobierno por las compras que tú realices de medicinas, por alimentos, es del 28%. 28% es el más alto del planeta. Y ojo, que no estoy considerando en la compra de estos alimentos, de estos productos, el, el impuesto municipal, el impuesto estatal. O sea, tú puedes estar pagando perfectamente un tercio o más en cada producto que tú compras para comer. Brasil se ha convertido en un país con una pobreza brutal, con alimentos para quien viene de Argentina o para quien viene de Chile o para quien viene de Estados Unidos, un país súper barato porque el tipo de cambio le favorece. Pero el brasilero se ha empobrecido. Brasil tiene el sueldo base más bajo de América Latina. Entonces, estamos hablando de una potencia de 220 millones de personas extremadamente pobre. Brasil tiene un salario mínimo en dólares de $248. Uruguay tiene $485. Ecuador tiene $470, México 415, Colombia 373. Estos son datos que tengo de hace unas semanas de un estudio. Entonces uno dice, bueno, empobrezcamos un país, bloqueemos la posibilidad de que tengan de instruirse y así lo controlaremos mejor. Esto es una generación completa. Brasil lleva en esto casi 2 o 3 generaciones en una destrucción brutal de lo que es la cultura de la familia. ¿Cuánto necesita Chile para salir adelante? Bueno, Chile es un caso aparte, claro. Chile yo creo que va a rebotar por otro lado la cosa, ¿no? Porque que finalmente en Chile copian todo lo que viene del extranjero y siguen el camino equivocado, lo que están haciendo lo que ya nadie está haciendo, Chile lo sigue haciendo. Y eso va a rebotar tarde o temprano, ¿no? Va a ser, esperemos que no sea demasiado tarde. Pero ¿qué opinas tú de lo que planteé yo? Porque no te lo planteé como una pregunta. ¿Tú crees que este es el fin de todo este sueño húmedo del país de los unicornios, de la justicia social, de la igualdad, de la cosa de género, de la cosa de la cultura woke, especialmente en nuestros países de la región? Porque esto yo creo que no da para más. En la medida que sigamos eligiendo presidentes como Sheinbaum, como Biden, como Lula, como Kirchner, como Boric, no. Lo que pasa es que lo de Sheinbaum me temo yo que pasa por otro lado, ¿no? Por la influencia que tienen los carteles que finalmente controlan el gobierno y un saludo a todos y con mucho respeto digo esto para los amigos mexicanos, pero lamentablemente, y nosotros vamos por el mismo camino, ¿no? Muchos países van, que finalmente los políticos de alto nivel lo elige el crimen organizado. Ahí yo me temo que a esas alturas, y eso es lo que nosotros no queremos llegar, prácticamente ya no se puede hablar de soberanía, ¿no? Cuando ya tienes a los más altos cargos o asesinan a los candidatos presidenciales, ya cuando entras en una dinámica como esa, como lo que vivió Colombia también, es difícil ya hablar de soberanía, ¿no? Menos de democracia y ese tipo de términos ya quedan completamente fuera. Pero eso me temo que es lo Vamos a tener un descanso. Mm. Carlos, vamos a tener un descanso, vamos a tener un destape, se le va a entrar oxígeno y luz a toda esta porquería que hemos estado viviendo durante muchos años, pero si no tenemos herramientas de justicia para meter en la cárcel a todos estos delincuentes políticos, si no identificamos claramente, esto sabe diluir porque la gente está viviendo la noticia del día. A la gente le interesa cómo compro el café hoy, cómo pago el combustible para mi Uber, y todas estas noticias quedan en una lista, ¿no es cierto? Y si no sabemos distinguir entre lo blanco y lo negro, vamos a seguir escogiendo en forma equivocada. Ahora, cada país tiene su propia energía, ¿cierto? Y
y es importante, ¿no es cierto?, que los líderes nazcan y que sean apoyados con ideas patriotas, con ideas de gente que quiera realmente hacer que los países mejoren. Pero eso también depende de nosotros que votemos por ellos, porque si queremos votar por romanticismo, porque nos venden esta idea de que vamos a trabajar menos horas y vamos a ganar más, caramba, Sí. no hay mucho que hacer ahí. Estoy completamente de acuerdo contigo en eso es algo que se criticó mucho de la administración de Trump, específicamente la número uno, que nunca fue detrás de ningún oponente político, nunca persiguió a nadie a pesar de que todo el mundo lo persiguió a él prácticamente. Entonces, por eso la definición de organización criminal, que fue lo que dijo Elon Musk sobre USAID, dijo es una organización criminal. Creo que ese es el destapar, ¿cierto?, la corrupción y meter presos a aquellos que han estado violando la ley, ¿no? Es el primer paso para que este tipo de cosas y para sentar un precedente, ¿no? Un precedente cultural de que ese tipo de cosas no se hacen sin tener las consecuencias, ¿no? Porque hoy día están todos actuando, estaban por lo menos actuando sobre terreno seguro, haciendo declaraciones sumamente incendiarias de cómo iban a perseguir a sus oponentes políticos. Recordemos, a Bolsonaro no lo dejaron ni siquiera salir, por poner el ejemplo de Bolsonaro de ir a la transición del mando, ¿no?, en Estados Unidos. Se declaró él mismo un preso político. Y a cuántas personas más no han perseguido, le han cancelado la vida, le han congelado sus cuentas bancarias. Y eso no puede seguir sin que haya consecuencias. Y yo creo que recién está ya ese ánimo, ¿no?, de que estas personas paguen por sus acciones, ¿no? Porque si no, como dices tú, absolutamente nada va a cambiar. Mira, tú mencionaste a Zuckerberg. Zuckerberg confesó que estuvo contra la Constitución de Estados Unidos al generar censura. Esto no es teoría de la conspiración. Bueno, ¿y quién va contra Zuckerberg? No, ¿quién va contra Zuckerberg? Él confesó que intervino y participó activamente en censurar, en generar algoritmos para impedir que personas de distintos países pudieran dar su opinión. Sí. Y reconoció que la información que estaba censurando incluso muchas veces era verdadera, ¿no? Exacto. Entonces, si no somos capaces de ver al señor Zuckerberg detrás de la reja, ¿qué queda para países del tercer mundo como los nuestros? Ahora aquí hay mucha gente, claro, hay mucha gente que se está cambiando de bando. Finalmente esto es una guerra, ¿no? Y a mí me preocupa más ganar la guerra que entrar en cálculos pequeños, ¿no? Porque no sé si conoces el término ese que se habla mucho, que utilizan los militares de inundar la zona, el flood the zone, ¿no? Que se ha hablado muchísimo ahora últimamente. En solamente 14 días lo que ha hecho Trump es una ofensiva. No se puede hablar de otra cosa. No hay otra manera de describirlo que no sea una ofensiva. Y esa ofensiva tiene mucho que ver, ¿cierto?, con este aspecto de lo que significa inundar la zona. Y ese inundar la zona significa, ¿cierto?, poner la mayor cantidad de recursos para darle un golpe de tal magnitud al enemigo de que no pueda reaccionar, de que quede, ¿cierto?, en esa, como cuando te cae una bomba cerca y quedas medio en blanco con secuelas de la explosión, de lo que significa vivir una cosa como esa. Que muchas veces vemos en las películas, ¿no?, esa reacción. Y creo que en este momento ellos están en esa reacción. Es como que esta llegada de Trump ha sido una verdadera bomba que ha caído, están aturdidos, ¿cierto? Y Trump está inundando la zona. Lo mismo que hacían ellos antes, ¿no? Cuando ponían una noticia atrás de otra, te vamos a quitar tu libertad, ahora vamos a ir por el dinero en efectivo, que se viene el crédito social, que el cambio climático, que el virus, ¿te acuerdas? Estaban inundando la zona informativamente y eso no te deja espacio para reaccionar. No te puedes organizar y reaccionar, ¿no? Entonces aquí creo que hay mucha gente que se va a cambiar, que se está cambiando de bando, que es algo que también anticipamos aquí en el canal. Dijimos, va a llegar el momento, acuérdense que mucha de esta gente que ustedes ven hoy día, que están del otro lado, van a tratar de acomodarse porque la historia es así, ¿no? A la gente le gusta ir con los que están ganando, seguir la corriente de aquellos que están ganando. Y eso es justamente lo que estamos viendo también en este momento, que es algo que creo que no hay que perder de
hay que tener objetividad para analizar eso, ¿no? Eso es correcto. En Brasil también se está viviendo eso. Ahora, Brasil no es una excepción, y como no es tampoco lo es en Estados Unidos, donde la sensación del cambio de gobierno, el cambio de mando, está generando un desfalco en las arcas fiscales. Es lo que está sucediendo en Chile. Lo En Chile es mismo. bastante claro. Ujú. El robo es brutal porque en el fondo saben que va a venir un cambio, y ¿qué es lo que están haciendo? Están desfalcando el país para vivir por lo menos 4 años próximos con el robo que pueden realizar en este momento. Entonces, yo creo que, claro, los más débiles en esa cadena, los 10.000, por ejemplo, USA, los 10.000 funcionarios, los más débiles, van a tener que buscarse un trabajo o van a tener que empezar a trabajar, ¿no es cierto?, a contar de mañana. Ujú. Pero los que están arriba están muy bien acomodados porque ellos tienen redes en los otros partidos y van a poder acomodarse en algún cargo, en alguna posición. En Meta, por ejemplo, ¿no es cierto? Ahora que están subiendo las acciones, probablemente van a tener que contratar gente, a pesar de que ya sabemos lo que significa Meta. Y en Brasil, exactamente lo que está pasando en el cambio de rumbo, en lo que se ve en las elecciones para el 2026, lo que está pasando ahora. La gran noticia, esto de hoy, que estamos hablando hoy, opacó lo que se venía hablando en las últimas semanas, que era la destitución de Moraes y la destitución de Lula. Es decir, durante el 2025, que ya comenzó el año político, ahora en 1 de febrero, se va a producir una cadena de acontecimientos políticos que van a ser súper gravitantes para los próximos 2 años y para la elección de presidente, que va a ser el año 2026. Entonces ya hay acomodo de este grupo de los centrados, que hablan aquí, que son de los de centro, que están viendo que Lula está en el paraíso de los pordioseros, ¿no es cierto?, en el paraíso de los leprosos. Nadie quiere estar cerca de él porque sienten que va en decadencia, sus niveles de popularidad son desastrosos. Entonces, y ven que está surgiendo esta entre comillas, derecha. Entonces están cambiando sus posiciones. Muchos de estos partidos tienen posiciones dentro del gobierno, de los ministerios de Lula. Ujú. Olvidemos que Lula tiene 39 ministerios, Bolsonaro dejó el país con 22 ministerios. Entonces ahí hay un grupo de entre comillas, gente de centro que está cambiando de rumbo para acercarse a esta nueva ola que está surgiendo en Brasil. Y como dices tú, hay que ganar la batalla. Perdón, hay que ganar la guerra, no la batalla. Las batallas son importantes, sin duda, porque la gran guerra es sacar a esta gente finalmente, a toda esta porquería, a esta basura, a esta bola de gusanos del poder. Pero vamos a tener que asociarnos de repente a gente que no nos agrada, que no nos gusta, para poder finalmente extirpar el cáncer, y luego, cuando tengamos una posición Y después nos arreglamos. mayoritaria, Claro. exacto, Claro, porque hay cuando muchos tengamos que una están posición en esa luz, perdón que te interrumpa ahí, pero hay mucho, es importante este tema porque hay muchos que están en esa lucha pequeña diciendo no, que todos estos son lo mismo. En 14 días lo que ha pasado no es lo mismo, ¿no? De que haya gente que esté dentro del establishment y tenga una manera de enfocar, no sé, la manera de hacer política, la manera en que entender la medicina, por poner un ejemplo. Eh, Eso es parte de una cosa cultural, de una parte de la formación que tienen esas personas también que han tenido a lo largo de su vida, una formación académica, tradicional, ¿cierto? Una manera de entender las cosas. Pero eso no significa que sean, ¿cierto? Hay muchas cosas que pueden compartir, ¿no? Pero eso no significa que sean iguales, ¿no? Y esas diferencias hay que hacerlas, ¿no? Entonces, esto no es más de lo mismo. Lo que está pasando con Trump, a pesar de que hay mucha gente tratando para llamar la atención o llevar agua a su molino, ¿no? Que se dicen incluso antiglobalistas, pero a la hora de llamar a la gente o darle un consejo para votar, nos mantienen metidos en lo mismo, ¿no? Y empiezan a atacar justamente a las personas que tienen la capacidad de poder cambiar las cosas, ¿no? Con sus errores, porque son humanos, y de eso se trata, ¿no? Al final el tema de los gobiernos y todo esto es un tema para poder vivir entre nosotros, ¿no? Darle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, ¿no? Porque hay muchos que también malinterpretan toda esta situación y dicen, no, pero es que, y hay muchos comentarios al respecto, porque esto se ha transformado en una guerra entre las personas que tienen fe
y no tienen fe, ¿no? O que andan metidas en otras cosas, la nueva era, pero si tú te fijas, las personas que sí tienen fe de que las cosas pueden mejorar y pueden cambiar, y que han estado dando la mayoría son de creencia cristiana, digamos, en general. Yo me he fijado en esos pequeños detalles, ¿no? Es curioso cómo se mantienen esas... es ahí donde está la semilla de la fe. Y es curioso que sea así, ¿no? Eso también prueba la dirección correcta de las enseñanzas que nos dejó Cristo, ¿no? Porque al final hay que entender esto como un tema de una guerra espiritual, ¿no? Así que encuentro súper interesante todo esto que está pasando. Estos momentos que estamos viviendo son únicos, únicos. Y muchos ya soñábamos empezar a ver algo como lo que estamos viendo ahora, pero la realidad, la verdad es que siempre supera a la ficción. En solo 14 días, el cambio que ha habido aquí, y el hecho de que Trump no está jugando. No es como estas personas que te prometen, mire, vote por mí, y después cuando llego a la oficina me olvido, ¿no? De las promesas, total, ya estoy aquí. Ahora lo importante ya no es usted, sino que son meter a todos los amigos que me ayudaron a llegar acá, ¿cierto? Hacerle devolver todos los favores a los financistas, etcétera. Que Trump, de hecho también, como está dentro de esa misma lógica, también tiene que devolver algunos favores a algunos de sus financistas. Si no, hay que examinar más de cerca la relación que tiene con Israel, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, creo que las cosas en su justa medida. ¿Mm? Y con Elon Musk. Pero claro, lógico. Ahora, Estados Unidos es un fenómeno súper interesante porque Trump está aquí gracias a que todo lo que pasó, lo bueno y lo malo, gracias a que no fue reelecto. Trump aprendió en esos 4 años. Trump se fortaleció. Trump no va a la reelección. Por lo tanto, él tiene poco tiempo para hacer grandes cambios. Trump no es una persona que esté pensando en lo que va a ser 20 años más, porque posiblemente ya esté muerto. Entonces, es una persona que está hoy día jugándoselas el todo por el todo, a sabiendas que el beneficio de lo que venga no lo va a recibir él, lo va a recibir el país. Entonces estamos hablando de un líder. Yo sé que tiene muchas cosas en contra. Yo sé que mucha gente que está aquí escuchando le parece absurdo, le parece mal cosas que él hace o que dice, pero raya para la suma. El balance pareciera que iba a ser muy bueno. Ahora, Trump en este momento tiene midterm elections a mitad de año, me parece. Por lo tanto, tiene que jugarse de forma inteligente para no desajustar el país, generando desempleo, generando inflación. Y por lo tanto, muchas de las cosas que él está haciendo, que son bravaconadas, tiene por objetivo un propósito inteligente, no sé, que es mejorar el padrón de vida de los norteamericanos. Y el desarmar este tipo de agencias y colocar a Elon Musk como la guillotina que está pasando toda esta porquería a la luz, abriendo el cuarto para que se vea lo que está adentro, es positivo para el planeta. Y debo reconocerte, Carlos, que para Brasil Trump es tremendamente importante. Es muy, muy importante. Sus políticas comerciales, sus políticas en relación a Brasil son estratégicas. Y la relación con Lula es mala. Lula le declaró a Trump, Lula sugiere que la victoria de Trump en Estados Unidos sería el nazismo con otra cara. Estoy repitiendo palabras textuales que él dijo y que aparecieron en la prensa oficial de Brasil. Entonces, imagínate la sensación que tiene Trump. Al cambio de mando en Estados Unidos asumió Eduardo Bolsonaro, hijo de Jair Mesías Bolsonaro, segundo apellido es Mesías, y su esposa, Michelle Bolsonaro, una dama. Y el cariño que le entregó Melania Trump y Donald Trump a Eduardo Bolsonaro, que es amigo personal de la familia de Donald Trump, y a Michelle Bolsonaro fueron impresionantes, únicas, muy fuera de protocolo. Entonces, la relación de Brasil con Trump es extremadamente importante y espero que lo sea para el resto de América Latina también. Así es. Así es. Esto es realmente impresionante. Estos 14 días, lo que acaba de destapar Musk con una de sus primeras intervenciones en este nuevo departamento de eficiencia del Estado, del gobierno, el DOGE.
o es Dodge con D o D, G parece que. Bueno, independiente como sea, esto ha sido brutal. Son 14 días, 15 días ya, y prácticamente el mundo se ha dado vuelta, lo que significa retomar el control del canal de Panamá, que era un compromiso que tenía el gobierno de Panamá. Eso no es algo menor, considerando toda la intervención de los chinos y cómo se están aprovechando justamente de gobiernos que están quebrados, que no son capaces de generar riqueza, y la gente no entiende lo peligroso que puede ser eso, porque en el fondo ponen en riesgo la soberanía. Siempre hay un perro hambriento que va a llegar atrás a ofrecer y está esperando que usted se desangre, pero a la hora de cuando te quedas sin plata en un país, a donde recurren estos socialistas, estos comunistas a pedir plata, a China, ¿no? Y en el fondo están entregando nuestra soberanía nacional a través de la consolidación de todos estos mecanismos que tienen para asegurar esta famosa ruta de la seda, la construcción de puertos, de infraestructura, que a veces nosotros no podemos pagar, o no existe la voluntad tampoco, porque es mucho más fácil entregarlo en concesión simplemente, y así no hago nada. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con eso, pero esto está siendo impresionante. No sé si quieres decir algo al cierre, Juan Ignacio, del programa de hoy día, que ha estado, para mi gusto, muy interesante. Siempre hablar contigo y poder traer tu visión, que es calmada, objetiva, y me gusta mucho ese estilo que tienes acá, y creo que aporta muchísimo al canal, te lo digo con total cariño. Así que el micrófono es tuyo. Sí, bueno, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por la paciencia de todos los que han llegado a este minuto del programa. A mí me encanta también el programa y me permite contar cosas que es muy difícil que la gente de otros países que no hablan portugués lo sepan. Yo te diría que este año tengo mucha esperanza, la verdad es que no, y esperanzas concretas, reales, no son esperanzas ficticias, con que por lo menos la realidad de Brasil va a cambiar. Dentro de las cosas que hemos conversado por el programa, yo quedé con algunas tareas y quería leer un par de noticias que aparecieron recientemente. Una es que el Congreso de Estados Unidos está en proceso de la investigación de el envolvimiento, perdona que lo diga en portugués, está investigando todo lo que ha envuelto los casos de FBI en la censura de Brasil. Es decir, el Congreso de Estados Unidos en este momento está en eso. La próxima semana, la OEA, Organización de Estados Americanos, en realidad no sirve para nada, pero desde un punto de vista político comercial, podríamos decirlo, manda una comisión a Brasil para analizar la libertad de expresión. Esas son noticias que son importantes y que tienen una trascendencia para muchos de los que en este momento siguen escuchando o viendo Globo, para que vayan abriendo los ojos y vean, y para el resto de América Latina, porque yo tomo los periódicos del resto de América Latina y me sorprenden las noticias que aparecen de Brasil. Digo, ¿de dónde sacan estas cosas? Un universo paralelo, es impresionante. Además que se aprovechan de la diferencia del idioma, ¿no? Porque eso te da para publicar cualquier cosa. Claro, yo de repente escucho a economistas hablando del 3 y tanto % de crecimiento de Brasil y digo, pero ¿qué base hay en ello? Este año, 2025, es tremendamente importante porque vienen muchas cosas. A contar del día 16 de marzo, te lo comento como primicia a ti y a todos los que están escuchando el programa, a contar del 16 de marzo y todos los 16 para el resto del año van a haber manifestaciones en todo Brasil para destituir a Lula. Brasil es un país complicado, es un país muy amplio, es un país que para llevar un producto de un lugar a otro necesitas muchos litros de combustible para los camioneros. Esta semana subieron los combustibles. Brasil es un productor de combustible, sin embargo, no ha podido el gobierno seguir aguantando, sujetar el precio de los combustibles, porque Petrobras, que Bolsonaro la dejó con utilidades, ya lleva 2 años perdiendo dinero. Como el país está quebrado, técnicamente, porque todas las empresas públicas están en este momento deficitarias, porque todas estas ONGs, toda esta porquería de gusanos, como dice Elon Musk,
han robado como a manos llenas. Están todas las empresas públicas quebradas, el país llegó a un límite de endeudamiento que es inconstitucional. Lula en este momento está en un proceso de impeachment, de declararlo, sacarlo del poder, porque quebró la ley de la Constitución, que está en la Constitución, que es sobreendeudar el país, o sobregasto, ¿ok? Está en el 78% y el límite por la Constitución un 70%. Y colocó fondos estatales en un programa que se llama, es un plan para ayudar a la gente, a los chicos de clase media y baja económicamente en lo que son estudios, y entregó fondos a esas instituciones sin que se supiera quién los recibía. Ese proceso de impeachment está en curso. Eduardo Bolsonaro, que es diputado, ya tiene 40 firmas, necesita 54 para declarar inconstitucional. Solo falta en este momento el peso de la población para que finalmente la gente salga a la calle y destituyan a Lula. Y eso en Brasil no cuesta mucho. Avanzando. Eso en Brasil no cuesta mucho. O sea, por un escándalo parecido a lo que pasó con Boric aquí, el caso de las fundaciones, si Chile Vamos hubiese sido, ¿cierto? Estos supuestas de estos que andan disfrazados de derecha, pero que son todos socialdemócratas, fabianos de corazón en el fondo, por una cosa así lo quieren sacar a Lula. Claro. O sea, si Boric hubiera estado en Brasil ya lo hubieran destituido. Ahora, hay un indicador que es muy interesante, y con esto termino, Carlos. Hay un indicador que es muy interesante y que tiene que ver con la corrupción en Brasil y el liderazgo que tiene hacia la población. La corrupción en Brasil en este momento, el 45% de la población estima que el gobierno de Lula es corrupto. Eso es muy potente y solamente se vio en la situación de Dilma, en que Dilma ya también, cuando bajó su nivel de aprobación a los niveles que está hoy día, fue destituida. En este momento hay más personas que desaprueban, que es un 49% de la población en Brasil desaprueba a Lula versus un 47% que lo aprueba. Ese cambio de tendencia solamente se vio en la historia de Brasil cuando se destituyó a Dilma. Es decir, la situación política, la situación económica, la situación pública, todo apunta a que Lula debería ser destituido este año. Wow. Y los partidos políticos, el centro que se mueve, ¿no es cierto?, de acuerdo a donde están mejor los votos, que ya se siente que Lula está en el mundo de los leprosos, se siente mucho más afín a estar en una posición de destitución que de aprobación. O sea, ¿tú te imaginas las consecuencias que puede traer eso para el resto del continente? Por eso yo te digo que yo veo este es el fin de toda esta cosa, de este dominio en la región. Yo los veo muy, muy complicados, muy complicados. Me refiero al Foro de Sao Paulo en general, a toda esta ala de izquierda también del Estado profundo americano que ha estado metido y trabajando activamente con todos estos grupos de izquierda, ¿no? Así que yo lo veo muy, muy complejo el escenario para ellos, porque la voluntad popular dice otra cosa y la gente quiere volver al orden y al sentido común, ¿no? Programas como el tuyo son los que dirán la verdad, porque los medios de comunicación dirán que la extrema derecha de aquí o de allá fueron los que modificaron y quitaron. Pero es que ya no le está resultando, claro, ya no le está resultando eso, porque ahora cualquier persona que quiere, no sé, cualquier persona que quiere volver al sentido común es extrema derecha. Entonces ahora la extrema derecha ha crecido de manera exponencial, porque ahora todos somos de extrema derecha, ¿no? Somos millones, por lo tanto. Y eso le juega las cifras en contra. Mira lo que está pasando en Europa respecto a eso, ¿no? Las abuelitas protestando por la seguridad no son nazis, ¿cierto? Porque le están... Bueno, aquí hubo un teórico golpe de Estado con Bolsonaro, y hay una señora de casi 90 años que protestaba con una Biblia y está en prisión hace 2 años. Y hay otra señora que le pintó con lápiz labial una escultura en una manifestación contra el 8 de enero hace 2 años, contra la elección de Lula. Sí. Ella está condenada a 17 años de prisión. Un pederasta, un asesino, está máximo 8 años. Esa es la justicia en Brasil hoy. Es persecución política, nada más que eso, claro, porque si tú lo comparas, lo acabas de comparar con una cosa criminal de verdad, ¿no?
y si te están dando más pena por una acción política. Está clarísimo lo que están haciendo. Y por eso utilizan el famoso nazi y todas estas cosas, que la extrema derecha y todo, y USAID ayuda y promueve todo esto. Está clarísimo, ¿no? Ellos tienen una tendencia definida. Yo creo que la gente está despertando esto. Yo te agradezco tremendamente, Juan Ignacio, por haber estado hoy día con nosotros aquí en el podcast de Contracultura. Ha sido sumamente provechoso, nos va a traer más noticias de lo que está pasando no solamente en Brasil, pero también en el mundo. Tenemos que hacer un programa de análisis, ¿no?, del tema económico, lo que está pasando con China, etcétera. Hay tantas cosas que se nos han quedado en el tintero y tenemos que aprovechar. Así que muchísimas gracias por estar aquí hoy día en el podcast de Contracultura. Y a los amigos decirles que... Gracias a ti. Muchas gracias. No, gracias a ti, y terminar con que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así es, así es. Y contarles que ahora que ya estamos en verano, porque estamos en pleno verano, ¿no? En el caso de Chile, y mucha gente está saliendo de vacaciones, ¿no? Y yo tengo un producto que me ha cambiado la vida y es justamente los refrigeradores a 12 volt, que los puedes usar a 12 volt, a 24 volt. Además, los puedes conectar a la corriente de tu casa y te sirve como un refrigerador externo que puedes tener para aumentar tu capacidad en una fiesta, en un evento, o simplemente para tenerlo exclusivamente para tener un par de cervezas en tu casa. Y son los refrigeradores que tiene Volcano Trailer de Alpicool, que es la marca de estos extraordinarios refrigeradores, porque de verdad que te cambia la vida cuando tienes uno de estos aparatos, te vas a acampar, conectas esto al encendedor de tu auto y tienes un refrigerador a compresor. No son los coolers que venden en otras partes, son refrigeradores a compresor. La misma tecnología que utiliza un refrigerador en tu casa la tienen estos refrigeradores a 12 volt. Hay algunos que son bisona, que congelan y que además hacen de refrigerador al mismo tiempo. Muchos tienen puertos USB, otros tienen Bluetooth. O sea, esto es realmente una revolución para las personas que viven aisladas, que tienen paneles solares y que están en zonas remotas. También los puedes conectar directamente por supuesto, son a 12 volt. También los puedes tener en un camión, en un bus. Si es a 24, detectan automáticamente la corriente. Así que son absolutamente extraordinarios. Y tenemos una oferta que no te vas a querer perder, porque tenemos un 10% de descuento para cualquier persona que esté escuchando este comercial y utilizando el código CONTRA en el checkout de la página de Volcano Trailer. Esto es válido para todos los refrigeradores que están en stock, que están actualmente en stock. Puedes obtener un 10% de descuento en cualquiera de estos refrigeradores Alpicool. En la descripción del video te voy a dejar el link para que ingreses directamente a la página donde están todos los refrigeradores, y con el código CONTRA vas a poder utilizar ese descuento exclusivo aquí que tenemos en Contracultura. Así que nos vemos en un próximo programa. Los dejamos también con otro de nuestros auspiciadores que nos ayuda a mantener esta operación, micasino.com, y nos vemos en un próximo programa. Que Dios los bendiga y que sea hasta la próxima. Chao, chao. Bueno, y el programa del día de hoy en Contracultura es presentado por micasino.com. Juega, gana y sobre todo cobra. Aquí vas a poder encontrar una serie de juegos que son muy muy entretenidos, y lo más genial de todo esto, que vas a poder encontrar deporte. Vas a poder ver algunas transmisiones en vivo incluso, y vas a poder encontrar todos tus equipos favoritos de fútbol. En el caso de que te guste el fútbol, están las ligas, están los equipos, vas a poder encontrar todo eso aquí en micasino.com y por supuesto ganar dinero con esto. Así que utiliza hoy el código CONTRA. Si utilizas el código CONTRA, tu primer depósito se va a ver duplicado. Y si ya tienes una cuenta con el código CONTRA, al depositar vas a tener un 25% de incremento en tu depósito. Así de simple. Utiliza el código CONTRA para registrarte y juega ahora en micasino.com. Juega, gana y sobre todo cobra. micasino.com.